Hola, buenos días. Espero se escuche. Aló, aló. Sí se escucha, profe. Hola, Súper, profe, buen gracias. día. Hola, hola, buenos días. Ya, estamos en la hora. Ya tenemos que conversar la parte introductoria en realidad de uno de los sistemas que son importantes a nivel orgánico, global, porque en el fondo comunican a un organismo pluricelular, ¿no es cierto? Nosotros estamos constituidos por múltiples tipos celulares que además están en un determinado estadio, vale decir, en una determinada etapa de desarrollo, por ejemplo, y estoy hablando un poco del ciclo celular, y todas estas células que están luego coalesciendo lo que conocemos como tejidos, órganos, ¿no es cierto?, sistemas, y finalmente el individuo completo, de alguna manera tienen que coordinar sus funciones, ¿no es cierto? Esa coordinación es la que es permitida entonces por lo que conocemos como sistema endocrino, y por eso hablamos hoy día de la fisiología endocrina, y por lo tanto quiere decir que existen algún sistema de mensajes que permiten entonces a una célula que puede estar en un órgano distante de otro, de alguna manera conocer o responder frente a estímulos de otras células distantes. ¿Ok? Y eso entonces permitiría una coordinación entre células dentro de un tejido, entre tejidos dentro de un órgano, entre órganos y entre todo el sistema comandado por tejidos especializados. Entonces hoy día lo que vamos a conversar, probablemente que vamos a alcanzar a conversar, son aproximadamente la mitad o una parte de los objetivos que tenemos para esta clase. Entonces hablaremos de generalidades, donde hablaremos de qué es el concepto de hormona, cómo estas operan, cómo funcionan. También vamos a hablar de cuáles son los efectos o de qué manera los efectos de esta hormona pueden ocurrir, cuáles son las características y cómo podríamos clasificar diferenciando los distintos tipos de hormonas a grandes rasgos, desde el punto de vista molecular en el fondo, cuáles son los mecanismos que permiten su secreción, su liberación y que también la regulan. Además, bueno, estas sustancias suelen viajar por la sangre y deben ser transportadas de alguna manera desde el lugar donde se producen hasta que llegan al objetivo, o sea, lo que conocemos como célula blanco o tejido blanco. Por supuesto, además estas hormonas, como todos los elementos de nuestro organismo, poseen una vida, vale decir, nacen, son producidas por una célula productora, luego se distribuyen y finalmente luego son eliminadas, y a eso le llamaremos el metabolismo hormonal. Además, las hormonas se liberan no solo de una manera continua, sino que lo más habitual es que lo hacen en pulsos, o sea, existen ritmos para que estas hormonas se liberen, y esos ritmos también entregan un mensaje. O sea, no solo es la hormona, el tipo de hormona, no solo es la cantidad de esa hormona que circula y que llega al tejido objetivo, sino también importa el ritmo, la frecuencia, la forma que tiene esa liberación. Y por supuesto a nivel celular, para entender cómo ellas operan, veremos ejemplos de mecanismos de acción de estas hormonas a nivel de los tejidos, de las células. Y la parte final de esta clase la veremos en la próxima eventualidad, la próxima clase, digamos, no hoy, pero ahí hablaremos específicamente de los últimos 3 puntos que se refieren a que existe un eje que explicaremos, que se llama el eje hipotálamo-hipófisis, que nos sitúa en la importancia del sistema nervioso en la regulación de este sistema endocrino del que hablaremos hoy. Y además abordaremos con más precisión un órgano endocrino bien específico que conocemos como hipófisis, que tiene 2 subdivisiones, adeno y neurohipófisis. Y finalmente veremos algunos ejemplos de qué sistemas pueden controlar cómo estas hormonas se secretan para ejercer su efecto. Ok, entonces bueno, lo primero sería que abordemos cómo está formado este sistema endocrino desde el punto de vista organizacional. Entonces, bueno, lo primero es que tendríamos
un sistema en el cual tendremos que tener lo que denominaremos glándulas endocrinas. Entonces, desde el punto de vista de la fisiología clásica, tendríamos entonces dentro de nuestro sistema endocrino un sistema de glándulas específicas que pueden ser como órganos únicos o pueden ser órganos más difusos dentro de otro órgano. El ejemplo que les puedo dar de esto último, de algo difuso dentro de un órgano, es el páncreas. El páncreas, por ejemplo, en realidad su principal contenido celular está dedicado a fabricar enzimas digestivas. ¿Ok? Sin embargo, si analizamos su estructura, veremos que dentro de él, en forma difusa, hay lo que conocemos como islotes de Langerhans. ¿No es cierto? Esos islotes de Langerhans constituyen la parte endocrina del páncreas. Entonces estarían ubicadas estas regiones endocrinas de una manera difusa dentro del órgano. Por definición, entonces, una glándula endocrina, ya sea unitaria o difusa, ¿cuáles son los mensajes que produce que permiten esta comunicación de la que hablábamos? Bueno, el nombre que reciben son hormonas, ¿ya? Y estas hormonas van a poder actuar directamente, como vemos acá a la izquierda, sobre un tejido blanco o el objetivo, ¿ya? En el cual ocurrirá el efecto, o esta hormona podría afectar a otra glándula endocrina, también de una naturaleza similar a lo que hablamos primero, que fuera unitaria o difusa, y esta finalmente liberar otra hormona, diferente de la primera, que es la que esencialmente hace el efecto en el tejido objetivo, el tejido blanco. ¿Ya? O sea que tenemos varias modalidades en que este sistema endocrino entonces va a estar organizado dependiendo del sistema endocrino del que analicemos. Ahora el término hormona viene de poner en movimiento, o sea, en el fondo un efector, poner a andar o a funcionar un elemento efector, y nuestro elemento efector por definición sería nuestro tejido blanco. ¿Cuáles serían los elementos necesarios entonces para que hablemos de un sistema endocrino? Entonces, bueno, lo primero que ya mencionamos, obviamente tenemos que hablar de una señal hormonal o una célula secretora de ella, ¿no es cierto? Tendríamos esos dos elementos básicos que son los que constituyen la señal, que es nuestra hormona. También tenemos que tener un lugar a través del cual esta hormona puede alcanzar a la célula objetivo, o sea, un medio ambiente en el cual este sea transportado, y esa distancia normalmente es lejana. Entonces los lugares de transporte suelen ser el suero, para decir el componente acuoso dentro de la sangre. Pueden ser proteínas transportadoras como albúminas y globulinas, o pueden ser proteínas más específicas. O sea, podemos tener en sangre entonces proteínas específicas para transportar determinada hormona, o podemos tener proteínas más generales, como mencionaba acá, albúmina o la globulina. Ahora, otro aspecto fundamental del sistema endocrino es que existe selectividad y especificidad en la señal hormonal. Vale decir, de alguna manera, la célula objetivo recibe señales que son específicas, y eso se logra a través de la presencia de receptores que se pueden ubicar en la membrana plasmática o pueden estar dentro de la célula, ¿ya? Estos últimos se les suele llamar receptores nucleares o receptores intracitoplasmáticos o citoplasmáticos. ¿De qué dependerá el tipo de receptor? Normalmente eso varía dependiendo del tipo o naturaleza química de la hormona. Bueno, además el receptor, podríamos hablar río abajo, va a tener un sistema de transducción de señales intracelular, que normalmente está constituido por la actividad de enzimas y de segundos mensajeros. O sea, cuando el ligando se une a un receptor, probablemente esto lo vieron en química, va a generar toda una cascada de eventos río abajo que se traducirán en la aparición de segundos mensajeros, como por ejemplo AMP cíclico, y de actividad enzimática, como por ejemplo quinasa dependiente del AMP cíclico, proteína quinasa A también conocida. Entonces tenemos todo un sistema de segundos mensajeros y que además suelen amplificar, que sería el punto a continuación, la señal. O sea, tenemos un sistema además de amplificar. O sea, una molécula de hormona podría unirse a un receptor, pero este receptor, a través de su sistema
va a generar una gran cantidad, por ejemplo, de segundo mensajero, o una gran cantidad de actividad enzimática, lo que se va a traducir entonces en un efecto medible en la célula objetivo o célula blanco. ¿Ok? De tal manera que una de las características también de este sistema endocrino es que normalmente las hormonas son fabricadas en muy pequeñas cantidades, en el rango de lo nanomolar y micromolar, y o micromolar. Podríamos decir entonces otra cosa importante, que las hormonas se producen en pequeñas cantidades. Estas señales hormonales se están fabricando entonces en pequeñas cantidades. Y la respuesta efectora va a ser sumamente variada. Podría ir desde que la célula objetiva fabrica algo, o inhiba la fabricación de algo, o que cambie sus características, o que crezca, o que decrezca. O sea, los efectos van a ser muy diferentes porque hay una gran variedad de estas hormonas dentro de nuestro sistema endocrino. Entonces, por definición, entonces, una hormona, vamos a estar hablando de una sustancia que va a tener una naturaleza heterogénea, ¿ok? Vale decir, de diferentes formas, estructura y tipo molecular, que va a ser producida entonces por un grupo de células en pequeñas cantidades, ya hablamos, nanomolar, micromolar, ¿no es cierto? Y que son transportadas en general a sitios distantes por el sistema sanguíneo, ¿ya? Y a nivel tisular, entonces van a ejercer un efecto específico en lo que denominamos nuestro tejido blanco, que es el objetivo de la hormona. Y es el objetivo, gracias a que presenta receptores específicos para captar y para responder a esa sustancia específica, o sea, para nuestra hormona endocrina, que es lo que nos quiere mostrar entonces este dibujo. Tendríamos entonces una célula secretora, donde la sangre interviene y entrega esta sustancia a larga distancia. Esto sería entonces un modelo del sistema endocrino general, ¿ok? Como veremos un poco más adelante, o enseguida en realidad, esto tiene ciertas variaciones, pero que escapan de lo que es la endocrinología básica o general. Entonces, un poco esto. Entonces, si vemos esta figura, tenemos entonces 4 situaciones que existen y que se pueden dar. Si nos vamos al extremo derecho, tenemos una situación diferente, en la cual tenemos una célula secretora, pero esta célula secretora, por ejemplo, se ubica en una glándula superficial en el cuerpo, y esta glándula superficial en el cuerpo libera una sustancia que es volátil. Y esta sustancia volátil va a tener ahora la capacidad de unirse a un receptor en otro lugar distante, que puede ser otro individuo, ¿no es cierto? Pero que tiene receptores para esta sustancia. Y este ejemplo es un ejemplo que escapa un poco del sistema endocrino clásico, ¿no es cierto? Porque en el fondo estamos hablando que la glándula se ubica en un individuo distinto de la célula blanco que está en otro individuo distinto. Ejemplo clásico de esto son las feromonas. Entonces la feromona tiene esa característica. Se parece un poco al efecto de los olores. Los olores también tienen un efecto distante, producen una respuesta, que es efectora y que como que caerían dentro de la definición. Pero nosotros hoy día estamos hablando más de lo que está inmediatamente en el lado izquierdo de estas feromonas, ¿no es cierto? Tenemos, ya habíamos dicho, una glándula endocrina con un grupo de células que producen una pequeña cantidad de esta sustancia heterogénea, que por vía sanguínea entonces alcanzan nuestra célula objetivo, que sería la típica hormona endocrina, que es la que está situada en la clase del día de hoy. Pero además, dentro de lo que yo partí contándole hoy día, que el hecho de que seamos entonces individuos multicelulares, ¿no es cierto?, millones de células, y que tengamos que coordinar eso, en realidad hace el tema un poco más amplio, ¿ya? Y escapa un poco del objetivo de esta clase, porque también uno podría observar que células que estén relativamente cercanas, ¿ya?, podrían estar recibiendo información. Una, por ejemplo, aquí arriba, donde dice paracrino y autocrino, tenemos un ejemplo de sistemas que son endocrinos, pero que escapan de la endocrinología clásica. Igual tenemos 2 tipos celulares distintos, una media cuadrada, ¿no es cierto?, que corresponde a la célula secretora, produce una sustancia que se parece a una hormona, en naturaleza, en fin, pero en vez de ejercer su efecto vía sanguínea y llegar a un lugar distante, lo hace inmediatamente en la célula vecina, y eso se le conoce como paracrino, o ejerce su efecto sobre ella misma, y eso se le conoce como autocrino. ¿Ok? Entonces esto sería
a nivel ya del mismo tejido. Dentro de un mismo tejido entonces se dan estas situaciones paracrinas y autocrinas. Y por último, hacia el lado izquierdo, el extremo izquierdo, tendríamos entonces ya también sistema neurocrino, en el cual nos quiere mostrar en este caso una neurona, fabrica un determinado elemento, que puede ser parecido a un neurotransmisor, el cual puede viajar por la sangre y por la sangre luego llegar a una célula objetivo, ¿ya? Y esto es clásico también del sistema endocrino y corresponde a la forma en que las hormonas que son fabricadas por neuronas a nivel hipotalámico alcanzan a otra glándula muy importante que es la hipófisis. Entonces también tenemos entonces un sistema neuroendocrino o neurocrino imbuido dentro de este sistema endocrino. Y hormonas entonces hay variadas. Las clásicas son de las que vamos a conversar y particularmente de algunas, las que tenemos clases bien específicas, como por ejemplo aquellas que controlan el metabolismo general o aquellas que controlan la glicemia y el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, donde veremos un poco esta interacción ya con detalle. Entonces, ¿cuáles son los tejidos endocrinos clásicos? Se preguntaría uno. Bueno, como pueden ver, hay muchos. Yo ya les contaba que el hipotálamo tiene neuronas, ¿no es cierto? Y el hipotálamo resulta que fabrica determinadas hormonas y forman parte de los tejidos clásicos. También tenemos una glándula hipófisis o pituitaria, que tiene dos porciones, las glándulas tiroides, las glándulas suprarrenales o adrenales, viendo de izquierda hacia abajo, adrenales que además poseen dos porciones, una porción que es medular y una porción cortical de naturaleza completamente distinta, como veremos en una clase específica. Y por supuesto gónadas. También tenemos otras glándulas como la pineal, que en general se aborda poco, dada su menor importancia a nivel de los humanos. También tenemos aquellas glándulas que controlan ciertos elementos que circulan en sangre, como son las paratiroides, que controlan la cantidad de calcio que circula en nuestro plasma y que se encuentra en el intersticio celular. O sea, glándulas paratiroides tienen una función bien importante. El timo, que en todo caso tiene una importancia en lo que es el desarrollo del sistema inmune. El corazón, imagínense que no es un tejido endocrino clásico, el cual fabrica hormonas, eso sí, que participan en el control de la presión arterial y del balance del sodio. Por ejemplo, el ANP, que es el péptido natriurético atrial. El tracto digestivo tiene numerosas hormonas que participan en todo el fenómeno digestivo. Los riñones también participan, por ejemplo, a través de fabricar la eritropoyetina y fabricar una hormona que también controla el calcio en el plasma, que es el calcitriol. Y, por ejemplo, ya habíamos nombrado el páncreas a través de los islotes pancreáticos. Yo no sé, tengo una maldición. Cada vez que me pongo a hacer clase, tocan el citófono. Así que voy a hacer una breve pausa para poder contestar. Disculpen. ¿No? Ya, disculpen. Bueno, entonces tenemos una serie de tejidos entonces, que están fabricando estas hormonas. Muchos tejidos entonces fabrican hormonas con distinta naturaleza. Me parece que broma esta cuestión vuelve a tocar. Ah, no, ahí paró, menos mal. Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones ahora que podríamos identificar como funciones generales que hacen estas hormonas? Como pueden ver, aquí yo lo puse en varios colores, participan en múltiples procesos. Por ejemplo, sus efectos reproductivos, que son obvios cuando entendemos que existe un ciclo menstrual, la ovulación, la espermatogénesis, la gestación o embarazo, parto y lactancia. ¿Qué hormonas son las que participan en estos procesos? Bueno, las conocemos como gonadotrofinas. Aquí, por ejemplo, entre paréntesis pongo FSH y LH. FSH es la hormona folículo estimulante
y la LH es la hormona luteinizante, por dar ejemplo. También tenemos todas las hormonas que son fabricadas por las gónadas probablemente tal, que son los esteroides sexuales, como estradiol, como es testosterona. En fin, y también tenemos otras como son fabricadas, por ejemplo, por la placenta, como las gonadotrofina coriónica, y otras más que son fabricadas por neuronas, como el caso de oxitocina, como prolactina. En el crecimiento y desarrollo, que en azul, también tenemos participación hormonal específica, como por ejemplo la hormona de crecimiento, los mismos esteroides sexuales, testosterona en forma importante, insulina, tiroxina, que es la hormona tiroidea, y cortisol, que participan en regular la ganancia de peso, el crecimiento óseo, muscular y de los órganos. ¿Cierto? Bueno, para todo es como obvio, hormona de crecimiento. También, como en verde, la conservación de la homeostasis del medio interno. Y eso es una palabra muy fuerte. Cuando hablamos de homeostasis nos estamos refiriendo a la mantención de la constancia del medio interno. Como por ejemplo, cómo podemos mantener una volemia o un volumen intravascular constante, así como la presión arterial, la presión sanguínea, el equilibrio o la proporción de los distintos electrolitos que constituyen nuestro espacio intra y extracelular. Entonces aquí tenemos un montón de hormonas actuando en su conjunto, lo que hace complejo el proceso. Por ejemplo, ADH, que es una hormona que se conoce como antidiurética, probablemente la conocen más como antidiurética. Otro sistema que es renina, angiotensina, aldosterona, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo veremos con precisión cuando estemos en el capítulo de renal. La PTH o paratormona, que participa en el control de calcemia, así en conjunto con calcitonina. Bueno, y muchas otras, como ya habíamos hablado, por ejemplo, factor natriurético auricular, que también participa en el proceso de regular la presión arterial. Metabolismo energético, en rojo. Bueno, aún más complejo, porque en el fondo tenemos que coordinar el almacenamiento, la distribución y el consumo de las calorías, el producir una cantidad de calor que no sea exagerada y mantener también la constancia de esa temperatura. Ahí participan hormonas conocidas por todos nosotros como insulina, glucagón, cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, tiroxina y otras menos conocidas como las leptinas, etc. Habría que agregar bastantes más. Y también tenemos comportamiento, la última porción, en este color rojo oscuro, donde, por ejemplo, la ingestión de agua, el tener sed, en el fondo induce un comportamiento, y eso está también regulado por las hormonas. También el tener apetito y querer comer, el hambre, la conducta sexual, la agresión, la lucha y huida, el estado anímico, todas estas cosas finalmente están influidas por los sistemas hormonales, como los esteroides sexuales, como feromonas, como otras hormonas como melatonina, tiroxina, adrenalina, en fin. ¿Ok? O sea, prácticamente no hay función orgánica y del individuo en su totalidad que no esté influido por el efecto de estas hormonas. Todos los procesos entonces están influidos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tratar de subdividir y entender estos sistemas hormonales? Entonces, lo primero sería que viéramos cómo podríamos clasificar estos mensajes químicos de acuerdo a su conformación química. Entonces, bueno, existen tres grandes categorías, podríamos mencionar. Serían aquellos que derivan aminoácidos derivados de, perdón, hormonas derivadas de aminoácidos, como la tirosina. Tenemos un aminoácido tirosina, el cual es metabolizado, y esta tirosina entonces puede ser sustrato para fabricar hormonas, como son la epinefrina. ¿Ya? Este trabajo, por ejemplo, lo hace las glándulas suprarrenales a nivel de la médula adrenal, fabricar entonces epinefrina desde un aminoácido, o podríamos fabricar a nivel de otra glándula como la tiroides, desde la tirosina podemos fabricar hormona tiroidea o tiroxina, también conocida como tetrayodotironina o T4. Entonces, derivados de aminoácidos. Y de estructura ustedes pueden ver pequeñas, son pequeñas
es interesante además que eso va a influir en la forma en que ellas se comportan en la célula objetivo, en la forma en que ellas se comportan cuando son transportadas. Así que bueno, médula adrenal entonces estaría fabricando epinefrina, que es una catecolamina, ¿ok? También podemos encontrar en otros tejidos la posibilidad de fabricar noradrenalina y dopamina, ¿ok? Todos derivados de la tirosina. Además tenemos el otro gran grupo de hormonas que se conocen como las hormonas esteroidales, que derivan del colesterol. Entonces acá justo ahí donde dice esteroide, nos muestra la estructura básica, nos dice, bueno, pregnenolona, que sería un precursor ya directo de las hormonas, pero claramente los anillos que vemos debajo del nombre pregnenolona nos hablan acerca del colesterol, ¿no es cierto? O sea, estas hormonas esteroidales derivan del colesterol, ¿ya? La estructura que vemos aquí se llama ciclopentano peridrofenantreno, algo que típico uno le cuentan en bioquímica, ¿no es cierto? Y estas son producidas en... me disculpen un segundo, hay un problema acá. Hola, ya, disculpen, que está la gente de internet acá, justamente están haciendo una mejora acá en el sistema de internet de mi casa. Así que, bueno, disculpen, ha sido una mañana media complicada. Entonces les estaba contando que finalmente las hormonas esteroidales derivan del colesterol. Uno de los precursores directos se llama pregnenolona y obviamente es un lípido. Entonces, bueno, ¿dónde normalmente se fabrican este tipo de hormonas que son esteroidales? Normalmente ocurren a nivel de las gónadas, también en la placenta, en la corteza adrenal o en la corteza de la glándula suprarrenal y también en otros lugares, por ejemplo, a nivel de la piel, donde se fabrica la vitamina D bajo el efecto del sol, a nivel hepático también se fabrican algunos de estos precursores y a nivel renal. Ese conjunto es clásico con la vitamina D de sus metabolitos que veremos en la clase de control del calcio. Que vamos a ver ahí la interacción entre estos órganos como son el consumo, la piel, consumo de colesterol en la dieta, el efecto de la piel, hígado y riñones en fabricar, por ejemplo, esa hormona particular. Y otras hormonas que son más frecuentes son aquellas hormonas peptídicas. ¿Ya? Cuando hablamos de péptidos, hablamos de hormonas que en general tienen menos de 20 aminoácidos. Entonces, ¿dónde se fabrican este tipo de hormonas que son peptídicas? Que son altamente solubles en agua. Normalmente eso ocurre a nivel de la neurohipófisis, a nivel hipotalámico también, donde tenemos múltiples hormonas pequeñas, por nombrar algunas, está la tirotropina, o TRH, esto sería peptídica, la somatostatina, también peptídica, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GNRH, por nombrar otra. En la adenohipófisis, que es una parte glandular directamente de la hipófisis, por ejemplo, se libera una hormona que es la hormona estimulante de los melanocitos, o MSH. Así que bueno, tenemos al menos 3 diferencias y los comportamientos de cada una de ellas va a ir variando. Ok, si analizamos ahora otro tipo de hormonas, también tenemos hormonas un poco más grandes, como son aquellas que ya podríamos definir como ya no péptidos, sino proteínas. Después estaríamos hablando de más de 20 aminoácidos por hormona. Entonces, esto es clásico en hormonas del sistema digestivo, como gastrina,
como la colecistoquinina y la secretina. También tenemos otra de esta característica que son la hormona liberadora de corticotropina, perdón, o la hormona de crecimiento, liberadora de hormona de crecimiento, GHRH. En la de hipófisis además vamos a tener ACTH, bueno, en fin, no nos importa conocer completamente el nombre en este momento porque muchas de estas las vamos a ver en particular. Y vamos a tener, dentro además de estas proteínas, algunas que son más bien definidas como glicoproteínas, que son proteínas en el fondo que tienen adicionada a su estructura una gran cantidad de carbohidratos y que le dan ciertas propiedades estructurales. Y ahí tenemos algunas hormonas adeno-hipofisiarias, como son la hormona luteinizante, LH, la folículo estimulante, FSH, y la tirotrofina, que además entonces estarían con grupos de azúcares dentro de su estructura. Y en la placenta, un clásico es la gonadotrofina coriónica humana. Y otras, también otras especies animales. Bueno, entonces al final, aunque tengamos péptidos, proteínas, ¿no es cierto?, que son la mayoría de las hormonas, ¿ya? Sería entonces la mayoría de las hormonas ya sabemos que son de naturaleza peptídica y proteica. También dijimos que teníamos lo que eran las derivadas de aminoácidos, ¿no es cierto? Fundamentalmente hablamos de tirosina y también tenemos algunos derivados del triptofano, ¿ya? Que ocurren en ciertos tejidos, y además tenemos los esteroides. Finalmente, bueno, naturaleza bien distinta. Entonces, a pesar de su estructura, ellas entonces van a poder ejercer un efecto a través de sus receptores, que van a ser entonces de naturaleza asociada a cada uno de estos tipos de hormonas. ¿Cómo son fabricadas y cómo se secretan en general las hormonas de naturaleza proteica o peptídica? Bueno, obviamente, como ustedes ya pueden imaginar, implica que tenemos que tener desde arriba hacia abajo, en la figura a la derecha, la transcripción génica, que va a estar regulada por algún proceso del que aún no abordamos. Vamos a tener la producción de un mensajero, el cual a nivel del retículo endoplásmico rugoso va a producir un primer elemento. Ese primer elemento se conoce como pre-prohormona. Entonces, dentro del retículo vamos a tener la transcripción y la traducción, finalmente, de nuestro gen, perdón, la traducción dentro del retículo a una pre-prohormona, que suele ser una proteína muy grande, una estructura bastante grande, la cual, por acción de peptidasas dentro de este retículo, va a ser convertida a una prohormona, lo que quiere mostrar un poco el dibujo de la izquierda, donde tenemos una molécula más grande, la cual se le corta un trozo, es escindida una parte, teniendo una prohormona, la que aún no es la hormona que va a hacer el efecto. Luego esta es transportada hacia el Golgi, esta prohormona, donde dentro del Golgi va a sufrir la maduración desde prohormona a hormona, para luego ser introducida dentro de vesículas para su secreción. Por lo tanto, en el caso de las hormonas proteicas y peptídicas, nosotros podemos tener almacenamiento importante de estas hormonas dentro de vesículas de secreción, que pueden ser más o menos abundantes y que normalmente pueden ser liberadas por un proceso de exocitosis, que a su vez va a tener un sistema de regulación. ¿Ya? O sea, vamos a tener un sistema de regulación donde el calcio va a jugar un rol fundamental. Así que bueno, básicamente, importante recordar entonces que estas hormonas peptídicas implican una síntesis que viene desde a nivel génico importante, desde genes que están siendo transcritos, luego traducidos, y luego además tiene que haber un procesamiento hormonal y un almacenaje. O sea, hay procesos, pero que tienen la gracia, y es que estas hormonas las podemos almacenar en vesículas, y mientras más vesículas tenemos, mayor capacidad de poder ir liberando esta hormona cuando ese estímulo ocurra. Así que frente a la presencia de un estímulo, podría ocurrir la liberación entonces de esta hormona, y además, dependiendo de la concentración de calcio que se alcance para el proceso, por ejemplo, podríamos liberar más o menos vesículas. Así que ya tenemos un nivel de regulación. De cuánto tenemos almacenado dependerá entonces de lo que puede liberar
esta célula, y también de la concentración de calcio que tenga disponible para liberar un número de vesículas. Así que a mayor concentración de calcio en el sitio de liberación de estas vesículas, mayor cantidad de estas vesículas van a ser sometidas a exocitosis y se va a liberar mayor cantidad de esta hormona. Ok, estas son las más intuitivas y más lógicas de comprender. ¿Qué pasa ahora con las otras hormonas? Por ejemplo, ¿qué ocurre con las hormonas esteroidales? En el caso de las hormonas esteroidales, bueno, hay todo un proceso. En este caso, entonces, imaginemos a la derecha, esto está tomado del Boron, de fisiología médica. Imaginemos una célula X, ¿no es cierto? Esta célula X va a fabricar, en este caso, hormonas de tipo esteroidal, como son aldosterona, cortisol, estradiol, testosterona. O sea, podríamos estar frente a una célula de la corteza adrenal. ¿Ya? Bueno, esta, para poder fabricar, obviamente necesita tener el sustrato. El sustrato normalmente lo entregan las partículas de lípidos, o sea, VLDL y LDL, ¿cierto? Que son estas partículas que circulan en el plasma y que le permiten entonces ser captadas por un tejido periférico, que es la forma en que los lípidos complejos son transportados entonces desde el hígado. Entonces esta partícula, gracias a la presencia de un receptor de membrana en esta célula que necesita colesterol, por ejemplo, va a ser capaz de captar al LDL, porque tiene un receptor para LDL, es una vesícula cubierta, la cual va a ser fusionada con un lisosoma, degradando completamente la partícula y liberando sus componentes, en este caso aminoácidos, colesterol fundamentalmente y ácidos grasos. Y este colesterol sería entonces la principal fuente para poder sintetizar la hormona. O sea que hay un proceso que requiere una determinada tasa para poder hacerlo. Además, la célula tiene la capacidad de fabricar colesterol. Eso lo hace normalmente desde la acetil-CoA. Pero estas células solo tienen la capacidad de producir un 20% de lo que necesitan para fabricar la hormona. Así que un punto importante es que aquí tiene que haber un proceso de captación, degradación y liberación de colesterol externo. Colesterol que, como les contaba, viene en estas partículas que son fabricadas por el hígado. Así que quien fabrica finalmente y metaboliza la mayor parte del colesterol es el hígado, quien lo distribuye. Colesterol luego, por sistemas enzimáticos, produce un precursor común para varias de estas hormonas, que se llama pregnenolona, que es colesterol con ciertas modificaciones. Y esa pregnenolona puede entrar entonces en una serie de eventos enzimáticos que lo pueden llevar a constituir o sintetizar aldosterona, cortisol, estradiol o testosterona. Bueno, lo importante de esto que si ustedes ven, acá no tenemos vesículas para poder almacenar estas hormonas. Y normalmente en estas hormonas, la síntesis de la hormona lleva a su secreción. O sea, aquí no tenemos vesículas almacenando los lípidos, las hormonas esteroidales, sino que en la medida que se sintetizan, pueden difundir un mecanismo en todo caso complejo, difundir fuera de la célula y finalmente ser transportados en el plasma. Bueno, este mono está un poco más complejo, pero nos quiere dar otro ejemplo. Si ven desde el lado derecho, verán arriba, una célula que es capaz de fabricar estradiol, testosterona, por ejemplo, y una célula que tiene primero que nada receptores para LDL, lo que acabamos de mencionar, por tanto es capaz de captar colesterol, que normalmente en la partícula viene esterificado, lo desesterifica y finalmente tiene colesterol disponible para el metabolismo. ¿Ya? Es un proceso, digamos, que no es tan rápido, si ustedes ven, no lo tenemos almacenado y tenemos que hacerlo de una manera, digamos, continua. Dentro de ese proceso, para que ese proceso ocurra a determinada velocidad, eso obviamente está regulado por otra hormona. Entonces, en este caso les puedo adelantar que las células adrenales de la corteza adrenal tienen receptores para otra hormona, que es lo que se ve inmediatamente debajo de LDL a la derecha, donde dice ACTH. ACTH es la hormona adrenocorticotrófica.
ACTH entonces es una hormona que se une a un receptor que está en la membrana de esta célula adrenal, generando un segundo mensajero, en este caso AMP cíclico, que es capaz de activar a una quinasa, que es una proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa entonces va a favorecer el proceso de desesterificación del colesterol, activando esta enzima que dice acá CEH, que es la colesterol esterasa, y de esa manera obtenemos colesterol disponible para fabricar finalmente pregnenolona, y además este colesterol luego tiene que ser llevado a una proteína transportadora en la mitocondria. Esa proteína transportadora mitocondrial se llama STAR, S-T-A-R, acá en rojo, a la izquierda abajo. Ya, esta proteína mitocondrial STAR, que al español sería proteína de regulación aguda de la esteroidogénesis, entonces se va a activar gracias también al efecto de la ACTH. O sea, vamos a tener un proceso entonces estimulado, tanto la liberación de colesterol del éster como el que sea captada por esta proteína STAR e introducida a la mitocondria, va a estar estimulado esto por la hormona ACTH. Aquí tengo una pregunta. Exacto, aquí me está preguntando el caso del LDL. Entonces, claro, el LDL, para hacer memoria, el LDL, esta partícula Low Density Lipoprotein, que es una lipoproteína, tiene una proteína en su superficie, la cual es detectada por un receptor en las células que captan el LDL, lo degrada dentro de ella, al LDL entonces degradado dentro de esta célula, y dentro de ese proceso de degradación también participa entonces esta esterasa de colesterol que deja el colesterol libre. Y ese colesterol se transforma finalmente dentro de la mitocondria en pregnenolona, y esta pregnenolona puede ser convertida en distintos elementos. ¿Ya? En distintos elementos, por ejemplo, en 17 hidroxipregnenolona, que es lo que está inmediatamente debajo de preg, aparece 17 hidroxipregnenolona, o puede ser convertida en progesterona o en cortisol, o sea, en una serie de hormonas esteroidales. Una buena pregunta, me pregunta qué hace STAR. STAR es una proteína, es un transportador mitocondrial de colesterol. En el fondo, introduce el colesterol dentro de la mitocondria, permitiendo la serie sucesiva de reacciones químicas para fabricar la hormona terminal. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, así que lo vamos a ver con precisión cuando veamos la parte glándula adrenal, por si acaso. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, para que tengamos una idea. Entonces, finalmente, desde colesterol producimos, dependiendo en realidad del tipo celular y la predominancia de su sistema enzimático, algunas de estas hormonas, por ejemplo, testosterona o estradiol. ¿Ya? Que eso puede ocurrir, la producción de testosterona puede ocurrir en un testículo, o puede ocurrir en una célula adrenal, o el estradiol puede estar ocurriendo en el ovario, o también dentro de la glándula adrenal. Así que van variando dependiendo en el fondo de la composición enzimática. Y la primera hormona, la ACTH, en este caso, obviamente se refiere en el ejemplo a una célula adrenal, que también puede fabricar cualquiera de estas hormonas. ¿Ya? Así que bueno, ¿qué es la parte importante de esto? Y es que la liberación o la producción de la hormona esteroidal determina la velocidad de su liberación en forma directa, porque estas hormonas no son almacenadas, ¿ya? Sino que solo son liberadas en la medida en que ellas están siendo eliminadas. O sea, se fabrican y esta puede salir. Eso es un poco la idea. Así que difunden y de esa manera funciona el sistema. No tenemos vesículas, como quien dice, almacenando las hormonas esteroidales. Quedémonos con eso en esta parte de la clase. ¿Ok? Como veremos en clases sucesivas, porque por ejemplo tenemos que ver cómo funcionan las tiroides, hay procesos más complejos para fabricar hormonas, que involucran múltiples pasos. Quedémonos hasta aquí con esta parte. Ahora, ¿cómo se van a transportar en la sangre estos tipos de hormonas? ¿Será igual
¿Será diferente? Bueno, entonces hay una regla general y esta imagen es importante para que no lo olvidemos. Entonces, en general, las hormonas que son de tipo proteico o peptídicas, ¿ya? Son hidrofílicas. Primer punto que hay que recordar. Quiere decir que se disuelven bien en agua. Por lo tanto, van a ir disueltas en el plasma, ya sea de manera individual o monomérica, o pueden ir agregadas en forma polimérica. Esa suele ser la forma en que van a ir en el plasma. Entonces, normalmente las hormonas de tipo o de naturaleza proteica, entonces, en su mayor parte, van a ir de manera libre en el agua, disuelta. ¿Ya? En cambio, las hormonas que sean esteroidales, o podríamos poner, como puse entre paréntesis mejor, que sean lipofílicas, cualquiera sea su naturaleza química, el hecho de que sean lipofílicas, que es lo mismo que decir hidrofóbicas, quiere decir que solo se encuentran disueltas en el plasma en pequeña cantidad. Y lo normal es que vayan unidas a proteínas, como por ejemplo unidas a la albúmina. Normalmente la albúmina es una proteína general y la unión de la hormona a esta proteína es con poca afinidad, pero como hay mucha albúmina en el plasma, hay una alta capacidad de transporte por la albúmina. ¿Ya? También pueden ir unidas a globulinas transportadoras, que son proteínas más específicas para la hormona en sí. Y normalmente entonces hablaremos que hay sistemas entonces más específicos con una alta afinidad, pero con una menor capacidad de transporte. Ejemplos de esto, las globulinas transportadoras de esteroides sexuales. O la transcortina, que esa es la hormona transportadora específica de cortisol. Pero no hay que olvidar un aspecto que uno siempre podría olvidar, y es que el efecto que va a tener la hormona finalmente depende de la porción libre de la hormona. Vale decir, la hormona tiene que interactuar con un receptor. Una molécula de hormona debe interactuar con un receptor, y por tanto es la porción libre, o que no está unida a una proteína transportadora, la que finalmente ejerce el efecto. Y además es la hormona que está libre, disuelta, aunque sea poco disuelta en el plasma, la que también va a ser sometida a metabolización. La que está unida a una proteína está más protegida, no está disponible para actuar. Entonces, bueno, estas hormonas, así como van a ejercer su efecto, entonces también van a ir siendo metabolizadas. Entonces, claro, acá tenemos la pregunta, ¿cómo terminamos el efecto de esta hormona a nivel orgánico? Bueno, a través de lo que conocemos como metabolización de las hormonas, y esta metabolización también varía dependiendo de la naturaleza de esta hormona. ¿Ya? Por ejemplo, las hormonas esteroidales, arriba, segunda línea en rojo, normalmente deben ser modificadas en el hígado para su metabolización. Y el metabolismo que se les hace se conoce como conjugación hepática. Vale decir, las hormonas esteroidales, derivadas del colesterol, para poder eliminarlas o metabolizarlas, ellas deben ser captadas por el hígado, en su mayoría, no todas, o la mayor parte de ellas, captadas por el hígado a través de sistemas de transporte específicos, y dentro del hígado, del hepatocito, metabolizadas. Y este metabolismo suele ser una conjugación. O sea, normalmente las hormonas esteroidales son conjugadas con otro elemento que le da solubilidad en agua. Y una vez que esta sustancia, entonces hormona, se le ha agregado otra molécula, o sea, ha sido conjugada, la hormona deja de ejercer su efecto y además va a ser excretada a nivel de la bilis. Así que, ¿cómo termina el efecto de las hormonas esteroidales? Normalmente a nivel hepático, quien las capta, las metaboliza, les agrega otra molécula, lo que se conoce como conjugación, y finalmente lo excreta a nivel biliar, ya como metabolitos inactivos en su mayor parte. ¿Qué pasa ahora con las hormonas peptídicas, en cambio? O sea, las hormonas derivadas como proteicas, que son hidrosolubles. Bueno, en general van a ser metabolizadas
por enzimas que denominaremos peptidasas, que van a ser, por ejemplo, intracelulares, vale decir, la hormona peptídica se une a su receptor, luego el receptor junto con la hormona puede ser introducido a la célula y dentro de la célula esta va a ser degradada junto con el receptor. Bueno, entonces, conclusión, si una hormona es hidrofóbica o esteroidal, mientras más unida esté con proteínas transportadoras o a la albúmina, menos va a ser metabolizada, porque en el fondo para ser metabolizada tiene que estar expuesta a ser captada por el tejido que la degrada. Normalmente la degradación de hormonas esteroidales en los tejidos, entonces requiere un proceso complejo que es el que se muestra acá abajo, que se llama conjugación. Entonces, la hormona tiene que ser captada, la hormona libre. Este ejemplo inferior, entonces estaría hablando de una hormona esteroidal. Debe agregársele una molécula adicional como el ácido glucurónico. Esta hormona conjugada con ácido glucurónico entonces va a ser eliminada en la bilis. Entonces este proceso es poco probable, es poco eficiente en otro tejido que no sea el tejido hepático. Acá tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, el caso de la hormona tiroidea, tiroxina. Entonces, tiroxina, el 99% de esa hormona viaja en plasma unido a una proteína específica transportadora, que es una globulina transportadora de la hormona tiroidea. Y también está unida a una prealbúmina ligadora de hormona tiroidea y en menor cantidad también a albúmina. Y la vida media de esa hormona, de la tiroxina, es de 6 días. ¿Por qué tiene una vida media tan larga? Puede preguntarse uno. Bueno, la respuesta es porque el 99% está unida a proteínas, por lo tanto no está disponible instantáneamente para ser captada por tejido y degradada a través de estas proteasas o peptidasas de las que estábamos hablando. La adrenalina, que dijimos que es una hormona pequeña derivada del aminoácido tirosina, en cambio, es una hormona altamente soluble en agua. ¿Ya? Normalmente no necesita proteínas transportadoras, entonces. Y su vida media, su T medio, es de menos de 2 minutos. Debido a que en muchos tejidos existe un sistema enzimático, que acá dicen con la sigla que dice COMT, o la MAO, o MAO, que en el fondo son la catecol o metiltransferasa, COMT, o la MAO, que es la monoaminooxidasa, a nivel fundamentalmente hepático y renal, rápidamente degradan esa hormona. Así que tiene una vida media de menos de 2 minutos. Entonces, ¿qué factor importante hay para que eso ocurra? La hidrosolubilidad, que no hace necesario o que impide que se asocie a proteína. Digamos que esa hormona, la adrenalina, está muy cómoda, muy cómoda en el agua. Tiroxina, en cambio, que si bien es cierto, también deriva del aminoácido tirosina, es poco soluble en agua y por lo tanto el 99% unido a proteína, lo que hace que su metabolismo sea mucho más lento. ¿Ya? Y por tanto su vida media mucho más larga. Veamos propiedades de esta hormona entonces según su química, su estructura química. Entonces acá tenemos en la línea superior, verán que vamos desde algo que sea hidrofílico, en las letras moradas, hacia algo que es lipofílico, que en el fondo es sinónimo de hidrofóbico. Entonces, estamos yendo entonces de lo hidrofílico, izquierda, a lo lipofílico, a la derecha. Y tenemos acá una variedad o estructura de al menos 4 hormonas. Entonces, la primera del lado izquierdo es la ADH, que significa hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética, ustedes pueden ver arriba de ADH su estructura. Claramente es un péptido, ¿no es cierto? Es una hormona entonces peptídica, altamente soluble en agua, y por tanto es transportada como una hormona libre. Por supuesto, de acuerdo a lo que hemos conversado hace un ratito, se sintetiza y se almacena en el retículo, se sintetiza en este caso
en el ER, o sea, retículo endoplasmático, y se almacena en el Golgi y en las vesículas derivadas del Golgi. Se secreta por un fenómeno de exocitosis, y su efecto, como veremos un poco más adelante, lo va a llevar a ejecutar a través de un receptor que está en la membrana plasmática de la célula objetivo o blanco. Inmediatamente a la derecha de ella aparece el otro ejemplo, que es epinefrina. ¿Ya? Epinefrina, en cambio, como pueden ver, es una molécula más pequeña, derivada de un aminoácido, como mencionamos, tirosina. Esta epinefrina es bastante soluble en agua también, un poquito menos que los péptidos. Pero aún así, como es bastante soluble en agua, circula como una hormona libre, o sea, es transportada de forma libre, disuelta en el plasma. También esta se sintetiza a nivel del retículo endoplasmático y también se almacena y se procesa en el Golgi. También sus secreciones a través de la exocitosis y también ejerce su efecto en receptores que están en la membrana plasmática. La siguiente hormona, que está en el lado hacia el derecho, nos muestra a la hormona tiroxina, también conocida como tetrayodotironina. ¿Ya? Entonces, tiroxina nos muestra en su estructura arriba algo que mencionamos, bueno, que esta hormona deriva de la tirosina, pero es un poco más compleja. ¿Qué es lo más complejo que tiene? Si ustedes ven, tiene dos anillos aromáticos en su estructura arriba. Eso hace a la tiroxina poco soluble o menos, bastante menos soluble en agua y bastante más soluble en lípidos. Y por ese motivo, entonces, esta hormona es transportada asociada a proteínas. ¿Ya? Tiene que ser transportada asociada a proteínas. Se sintetiza ahora de una forma muy compleja. ¿Ya? Como veremos mejor en la clase de hormona tiroidea. Es más complejo que lo que hemos visto en el caso de las dos hormonas anteriores. ¿Ya? Hay todo un proceso que ocurre dentro de lo que se conocen como folículos tiroideos y que tiene varios pasos. Una vez sintetizada, como en el caso de la tiroxina, su síntesis ocurre de una manera compleja, pero, ojo, pero no involucra transcripción directa y procesamiento en el Golgi, ni almacenamiento en vesícula. La hormona tiroidea, entonces, no se almacena y difunde fuera de la célula que la fabrica. O sea, la célula tiroidea. Folicular tiroidea es el nombre que recibe la célula que la fabrica. Y su efecto en la célula blanco lo ejecuta directamente afectando el genoma, o sea, la transcripción de genes. Porque los receptores para esta hormona, que es poco soluble en agua, están dentro de la célula, a nivel del citoplasma y a nivel nuclear. Y por último, el ejemplo máximo de lipofilicidad o de hidrofobicidad, perdón, o sea, ya lo más hidrofóbico y lo más lipofílico posible, estaría el cortisol, que es una hormona derivada del colesterol, como ya habíamos mencionado, que se fabrica principalmente en la glándula adrenal, en la corteza de la glándula adrenal, y que es transportada también asociada a proteínas en el plasma, que se fabrica en varios pasos a nivel de mitocondria y citoplasma, que se secreta a través de la difusión, una vez que se sintetiza, y también ejerce su efecto como lo hace la tiroxina, o sea, tiene efectos genómicos directos. Vale decir, no en la membrana plasmática. Eso es lo clásico, por lo menos. Puse una pregunta, que la pregunta es, ok, ya hemos visto más o menos la naturaleza de hormonas, hemos hablado acerca de qué manera ellas podrían ser liberadas y cómo podrían ser transportadas en el plasma. Y ahora nos podríamos preguntar qué cosas pueden influir en los niveles plasmáticos de las hormonas. Entonces, bueno, como es obvio, en azul arriba, hay tres cosas que son básicas. Uno es la tasa de producción o ritmo de producción, y que está obviamente regulado
y que puede ir siendo sujeto a cambios dependiendo de los requerimientos, digámoslo así. Entonces vamos a tener requerimientos y va a haber una regulación de cuánto se fabrica y cuánto se libera. La tasa de liberación también es variable. Podría no estar tan regulada la liberación. Eso es particularmente real en las hormonas de tipo esteroidal. Y en el caso de las hormonas que no son esteroidales, o sea, las que son hidrofílicas, como las peptídicas, esas, bueno, están bastante reguladas la forma en que se libera, ya que tenemos vesículas de almacenamiento y se libera de esa manera. Y por supuesto, lo último que determinan los niveles plasmáticos es a qué velocidad estas hormonas están siendo metabolizadas o degradadas. ¿Ya? Una vez más, eso va a ser variable dependiendo de la naturaleza de la hormona y como habíamos hablado, de su unión mayor o menor a proteínas que las transportan. O sea, en el fondo las proteínas que las transportan se convierten en estructuras que, además de transportarla, protegen a la hormona y la están entregando en forma continua cuando está siendo necesitada. O sea, funcionan como una especie de buffer de la hormona. Lo último, y que acá está en rojo y que es importante recordarlo siempre, que es que el efecto biológico de la hormona va a depender obviamente de su porción libre, vale decir, de la concentración plasmática de esta hormona en aquello que rodea a la célula, o sea, lo que podríamos denominar como fluido intersticial. A eso le llamamos hormona libre. Y aquella hormona entonces que logra llegar cerca de la célula y por tanto al extracelular, pero en el tejido, o sea, fluido intersticial. Por supuesto también de sus características, de su cualidad, por ejemplo, su afinidad por los receptores, y de la cantidad también de los mismos receptores. O sea, ya entramos en un aspecto que se parece a lo que van a ver más adelante como farmacología, que aquí va a importar el efecto, va a estar relacionado a la interacción hormona-receptor, número de receptores, la afinidad del ligando por el receptor, si es que existe competición por ese receptor de parte de otros ligandos, también de las variaciones de receptores y de los cambios que pueden ocurrir además en los mecanismos de transducción de señales del receptor hacia el interior de la célula. ¿Ya? O sea, cómo se comportan, por ejemplo, los segundos mensajeros. Ahora, la forma o el patrón en el cual las hormonas se liberan también tienen ciertas denominaciones y tienen ciertos comportamientos. Entonces, ustedes ven arriba a la derecha, estamos observando dos patrones de liberación hormonal, uno en rojo y otro en azul, y estamos viendo en un periodo de 24 horas, ¿ya? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Si ustedes ven, la línea en rojo nos muestra que el nivel de esta hormona en rojo es más alto un poquito antes de las 8 de la mañana, llega a su máximo, digamos, alrededor de las 8 de la mañana, digámoslo así. ¿No es cierto? Y tiene su nivel más bajo alrededor de las 8 de la noche. Bueno, ese tipo de patrón en el cual vemos que hay una variación asociada a un periodo de 24 horas, conocemos como, o se le conoce, como un ritmo circadiano de secreción. Como ejemplo de este tipo de hormona que tiene un ritmo circadiano de secreción, se encuentra el cortisol. Entonces ustedes ven el cortisol, una hormona fabricada que es esteroidal y que es fabricada en la glándula adrenal, bueno, llega a su máximo nivel alrededor de las 8 de la mañana y su mínimo nivel, o sea, empieza a descender desde ahí, alrededor de la medianoche. Eso de las 12 de la noche cuando tenemos el nivel más bajo de cortisol. Y además tenemos la línea en azul, que nos muestra una hormona cuya forma en que se secreta tiene variaciones constantes, que ocurren más que una vez al día, ¿no? Y además tenemos una variación de una vez al día, donde también se parece a la línea roja, en el sentido que sus máximos niveles se alcanzan alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, dentro del periodo de 24 horas tiene múltiples alzas y disminuciones. Entonces, esas alzas y disminuciones que son más allá de, o que son más frecuentes que el periodo de 24 horas, se le conoce como un ciclo de secreción ultradiano. ¿Ya? Y ese ciclo de secreción ultradiano es propio de hormonas como adrenalina,
ADH, también conocida como hormona antidiurética, y otra como la oxitocina. Así que tendríamos distintos patrones de secreción. Y además podríamos determinar que existen también variaciones en el patrón de secreción del día o de la noche. O sea, podríamos catalogar que hay algunas hormonas que se secretan preferentemente a ritmo nocturno, como nos quiere mostrar acá, durante el sueño, por ejemplo, en azul, abajo, donde vemos que los niveles de esta hormona en la ventana azul, que está aproximadamente entre las 11 o 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, cuando la persona duerme, encontramos que los niveles de esta hormona crecen mucho. Entonces sería un patrón nocturno de liberación. Propio de hormonas como la melatonina, y también muy propio, que el ejemplo que acá se observa, de la hormona GH, que significa Growth Hormone, u hormona del crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento tiene un patrón nocturno de liberación, ¿ya? Y además, que acá ya no se aprecia, pero imagínense que el gráfico inferior nos hablara de meses, así como en vez de 8 AM dijera enero, y la última parte en vez de decir cerca de 4 AM dijera diciembre. Entonces también existe una variación estacional en la liberación de las hormonas y que puede observarse en hormonas como GnRH, que significa hormona liberadora de gonadotrofina, o que puede observarse también los esteroides sexuales, por ejemplo, estrógenos, que van a haber ciertos niveles entonces de variación estacional, y también teníamos el ejemplo de la variación nocturna. Bueno, entremos un poquito en cómo ejercen su efecto las hormonas ahora. Entonces, bueno, una vez más tenemos que diferenciar los tipos de hormonas. Podemos decir en general que las hormonas de naturaleza hidrofílica, que son las peptídicas, o también que son el caso de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y noradrenalina. Entonces estas son sustancias que se unen a receptores que se ubican en la superficie de la célula. O sea, serían receptores de membrana. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le llamamos a llamar a la hormona en este caso? Le vamos a llamar el ligando o mensajero primario, al cual se va a unir en el punto 1 al receptor. Y este receptor en la membrana está asociado a una serie de otras proteínas que van a llevarla a producir algo río abajo. Ese algo río abajo se conoce como transducción de señales, en la cual existe una amplificación de esa señal y la generación de segundos mensajeros. Segundos mensajeros que van a producir una variedad de efectos celulares que pueden involucrar al núcleo o pueden involucrar directamente al citoplasma o a ambos. O sea, efectos que pueden pasar a nivel genómico o a nivel solo citoplasmático o ambos. ¿Ya? Y finalmente eso va a determinar el efecto. Los receptores de estas hormonas se les conoce como receptores de transmembrana, que normalmente tienen 7 dominios de transmembrana, que tiene una región extracelular, donde está el sitio de unión a la hormona, y tienen normalmente regiones dentro de la célula hacia el carboxi terminal, donde interactúan con otras proteínas, que conocemos como proteínas G. Y tenemos un receptor cuyo lado entonces intracitoplasmático interactúa con proteínas G, G de gato. Bueno, por ejemplo, ¿qué receptores o para qué hormonas tenemos receptores de este tipo? Para hormonas conocidas, ¿no es cierto? Tendríamos el caso de la hormona adrenalina. Entonces, la adrenalina tiene receptores de transmembrana. Tenemos también la LH o luteinizante, FSH o folículo estimulante, que lo van a ver después en la parte de reproducción, ACTH u hormona adrenocorticotrópica, ADH u hormona antidiurética, PTH o paratormona. En fin, bueno, sale acá glucagón, noradrenalina, etc. Ya dijimos, lo general son hidrofílicas, si se fijan todas ellas. Una vez que entonces el ligando se une a su receptor, miren arriba, entonces tenemos dos tipos de respuesta con dos tipos de receptores, para un ejemplo, un receptor a la izquierda y un receptor a la derecha. Ambos receptores son similares, 7 dominios de transmembrana,
un sitio para unir al ligando que está en la porción extracelular y un sitio de interacción con una proteína dentro de la célula, que es una proteína G, acá en verde. Entonces, cuando el receptor se une a su, perdón, el ligando u hormona se une a su receptor, va a depender de la proteína G a la que esté asociada ese receptor, cuál exactamente va a ser el efecto o la forma en que este efecto ocurre. Si ustedes ven la imagen del lado izquierdo, tenemos que la proteína G, en este caso, lo que hace es estimular a una adenil ciclasa. AC se refiere a adenil ciclasa, que es una enzima que toma ATP y lo convierte en AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Esa proteína G que hace este efecto que les estoy relatando en este momento se llama proteína G estimulatoria o G sub S, que en este caso no se le ha puesto el sub S. Entonces las proteínas G que activan adenilato ciclasa o adenil ciclasa son proteínas G de tipo S o estimuladora y generan como segundo mensajero AMP cíclico, y este AMP cíclico, uno de sus efectos muy importantes es que va a activar a una quinasa dependiente de AMP cíclico, que probablemente ustedes conocen como proteína quinasa A. Y proteína quinasa A va a ser capaz de fosforilar una gama de proteínas que llamaremos río abajo, y eso finalmente va a generar una respuesta. ¿Ya? Por el lado derecho ahora tenemos otra situación, una proteína G diferente. Si ustedes se fijan, en este caso, la proteína G lo que hace no es activar a una adenil ciclasa, sino que lo que hace es activar a una enzima que se llama fosfolipasa C. Fosfolipasa C, como dice su nombre, es una fosfolipasa y actúa directamente en la membrana, degradando PIP, que significa fosfatidil inositol difosfato. ¿Ya? Y este fosfatidil inositol, al ser degradado, produce dos compuestos. Uno se conoce como IP3, que significa inositol trifosfato, y el otro compuesto se llama diacilglicerol. ¿Qué proteína G produce ese efecto en particular? Son las proteínas G de tipo Q. Entonces, la proteína G de tipo Q es capaz de activar a una fosfolipasa C y produce dos segundos mensajeros, entonces. IP3, o inositol trifosfato, y diacilglicerol, o DAG. Estos dos compuestos, a su vez, amplifican más la señal. El IP3 lo hace directamente uniéndose a una proteína que está en el retículo, que se conoce como receptor de IP3, muy original, o IP3 receptor. Receptor de IP3 es un canal de calcio que está en el retículo, y cuando se le une el IP3, libera calcio. Y ese calcio va a producir una respuesta celular, por ejemplo. ¿Esto dónde se ve? Una célula muscular lisa que reciba este estímulo va a liberar calcio del retículo y se va a contraer. Así que el calcio también actúa como un segundo mensajero. Y el diacilglicerol, a su vez, que es un, como dice su nombre, un glicerol que tiene unidos dos ácidos grasos y permanece en la membrana, va a activar a una proteína quinasa dependiente de este diacilglicerol, que también va a fosforilar proteína y va a producir una respuesta específica. Así que bueno, vamos a tener en esta tabla una serie de ejemplos, ¿no es cierto? Y que ahora ya nos hacen entender un poquitito más. Tampoco vamos a decir que estamos abordando el tema en su generalidad, pero acá tenemos de izquierda a derecha, entonces, columna número 1, agonistas, ejemplos de agonistas o de ligandos para los receptores. Aparece como primera en la fila PTH, o sea, hormona, parato-hormona. Entonces la paratormona u hormona paratiroidea es el otro nombre que recibe. Su receptor, que sería la segunda columna de izquierda a derecha, está acoplado a una proteína G. Si ven ustedes el subíndice que tiene, dice alfa S. Si nos acordamos un poco de bioquímica, recordaremos que las proteínas G, a su vez, tienen algunas subunidades, y las subunidades se les ponen las letras alfa, beta, gamma. ¿Ya? Entonces,
Y lo que me está diciendo el sufijo S es lo que nos interesa. O sea, la proteína G a la que está acoplada el receptor para PTH es una proteína G de tipo S. Por tanto, que encima va a tener asociada una adenil ciclasa o adenilato ciclasa, y el segundo mensajero va a ser AMP cíclico. Para el caso de otra hormona, que es angiotensina 2, tenemos otra nomenclatura, donde nos dice que su receptor está acoplado a una proteína G alfa, pero el subíndice es I. El I significa inhibitorio de adenil ciclasa. Por lo tanto, cuando ustedes les ponen una proteína GI, les están diciendo que es una proteína G que está acoplada a un receptor. Pero esta proteína G inhibe a adenil ciclasa y por lo tanto lo que produce es la disminución de la concentración de AMP cíclico. O sea, hace un efecto completamente contrario al que habíamos visto en la primera fila, o el de la proteína G subíndice S, de estimuladora. O sea, la S viene de estimuladora, la I viene de inhibitoria, ambas sobre la adenil ciclasa. Otra hormona de la tercera fila, ADH antidiurética, angiotensina 2, y la TRH, que significa hormona liberadora de TSH. Por ejemplo, está acoplada a una proteína G, cuya subunidad alfa es de tipo Q. Q es lo que tenemos que recordar. ¿Qué dijimos que significaba que la proteína G fuera de tipo Q? Bueno, que está asociada a una enzima diferente. No es adenilciclasa, sino que es a PLC, que es fosfolipasa C. ¿Cuáles son los segundos mensajeros del metabolismo que ejerce la fosfolipasa C en la membrana, en los fosfolípidos de la membrana? Son dos. IP3, que significa inositol trifosfato, y DAG o diacilglicerol, que finalmente va a llevar a los efectos. Ok, vamos a parar el día hoy día, vamos a dejar hasta acá, estamos en la hora, para respetar los tiempos. Creo que nos vemos el próximo lunes o en la fecha que corresponda. Vamos a terminar esta parte de la clase. Vamos a entrar en generalidades también sobre cómo se regula el eje que conocemos como hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Y después vamos a entrar ya en analizar sistemas endocrinos fundamentales de forma bien específica y bien detallada, ¿ya? Así que bueno, estamos dentro de una introducción, se viene la Semana Santa, bueno, falta todavía, ¿no? Así que bueno, cuídense, recuerden que estamos en una escalada y lo que más preocupa es que en el fondo no se sabe si la vacuna realmente va a ser lo suficientemente efectiva para parar esto y tampoco sabemos si el virus está mutando, a qué velocidad y cómo se va a comportar. Así que el mensaje es, a pesar de las vacunas, cuiden su comportamiento, porque no sabemos cómo andar la cosa. ¿Ya? Bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo para la próxima. Chao, cuídense. Ya, profe. Chao, chao.